No quería dejar de agradecerles a todos los que vieron mi primer video, comentaron, me gustearon, se suscribieron a mi canal. Estoy recibiendo mucho amor desde el viernes pasado y me dan muchas más ganas de seguir compartiéndoles mi experiencia. Así que una vez dicho esto, empecemos. Antes de arrancar, hay un dato muy importante que tenemos que saber para poder entender lo que sigue. Cuando yo quedé varada, lo primero que me piden desde Cancillería es que llene un formulario en donde me pedían mis datos personales, nombre, DNI, mail, y me pedían cuál era mi fecha de regreso, dónde estaba varada y demás. El dato importante de cuando yo lleno este formulario es que yo estaba en Burgos y el lunes bien tempranito viajé a Zaragoza. Ni bien me bajo del bus, me tomo un taxi que me deja en la puerta de mis tíos, no tuve ningún tipo de problema. La verdad, no podía estar más cómoda. Éramos 3, para 15 días esto funcionaba. Es importante también decir que yo volvía el 31, así que arrancando el 15, dentro de los 15 días, mi vuelo entraba. O por lo menos volvía en abril, que era lo planificado. Para abril yo iba a estar en Argentina. Jaja. La convivencia con mis tíos fue fantástica. Otra cosa para aclarar es que tuve mucha suerte, porque tenía familia y tenía un lugar donde quedarme que me esperaban y que me querían. Había muchos varados que estaban en el aeropuerto. O sea, tuvieron que acampar ahí porque no había ningún lugar abierto. Imagínense que los hoteles habían cerrado porque había que hacer cuarentena, no podían seguir funcionando. Todo depende de cada caso como pudo. El problema empieza cuando llega la noticia de los vuelos de repatriación. Ya no se llamaban vuelos de repatriación, se llamaban vuelos especiales. ¿Por qué? Porque había que pagar. Yo todavía no había arreglado nada con la aerolínea con la que yo me volvía, por ende yo tenía un pasaje pago que no sabía si iba a poder utilizar, que no sabía si me iban a poder devolver el dinero, tenía que pagar otro y estaban mucho más caros que cualquier pasaje normal. Entonces, hablando con mi mamá, dijimos: esperemos. Total son 15 días y ya volvés en abril. De todas formas, mucho para hacer no había, porque una vez que vos llenabas ese formulario, quedabas en una lista de gente varada. Entonces, ellos, según las prioridades, es decir, embarazadas, gente de grupo de riesgo, menores de edad que habían quedado solos, quizás en residencias, todas estas personas tenían prioridad antes que cualquier otro varado. Claramente yo estaba muy al final de la lista. En marzo hubieron varios vuelos de repatriación de España a Argentina, pero en abril se empezó a parar todo. No hubo vuelos hasta aproximadamente el 24, cosa que a mí me empezó a asustar un montón, porque dije, bueno, vuelvo en mayo. La cuarentena, como sucedió acá también, empezó a alargarse y con mis tíos nos tuvimos que hacer la idea de que esto iba a ser mucho más largo que 15 días. Yo empecé cualquier cantidad de cursos: guitarra, curso de pintura, curso de dramaturgia, la facultad. Y voy a ser honesta, tuve noches muy duras. Lo que más me pesaba era la incertidumbre de la situación. ¿Qué va a pasar mañana? Era imposible planificar algo. Yo no podía decir, bueno, a ver, vuelvo en mayo, porque tenía que esperar a que me llamen. Imagínense que yo, cuando llego, no conocía nada, porque yo me bajé del bus, me metí en el taxi y llegué a la puerta de la casa de mis tíos. No sabía ni lo que había en la esquina. Mis salidas empezaron siendo sacar la basura y después empecé a ir al supermercado a comprar cosas y volver. Lo más lindo fue cuando se empezó a poder salir. Lo primero fue salir a correr y claramente muchas personas no corríamos, me incluyo, hace mucho tiempo, pero como era la salida había que salir a correr. Después se empezó a poder salir a pasear, después abrieron las terrazas de los bares, después se abrió en la parte de adentro, también se abrieron las tiendas donde no se podía al principio probar ropa, después se podía pero con una limitación de gente dentro del local. Por lo menos empezaban a haber libertades, cosa que muchos dirán: ¿qué carajo hiciste, Camila? ¿Por qué no te quedaste en España? ¿Para qué quisiste volver a Argentina, que estás de nuevo encerrada? Pero es mi casa. Cuando en mayo arrancan los vuelos especiales otra vez, yo seguía en espera. Llamaba cada tanto al consulado para ver qué sucedía conmigo y demás, y me decían siempre lo mismo, que era que tenía que seguir esperando, que estaban volviendo la gente que tenía prioridad. Yo siempre me quedé muy tranquila, porque entendía que no tenía mucho para hacer, y al mismo tiempo también entendía que había mucha gente que la estaba pasando mucho peor que yo, y que necesitaba volver antes. Por eso jamás hice ningún reclamo.
Con lo que sucedió después, entendí que tenía que empezar a molestar más. El 11 de mayo a mí me llega un mail en donde dice que yo era una posible pasajera de los vuelos de la segunda quincena de mayo para volver a mi país. Era lo más cercano que yo había estado de volver a casa. En ese mismo mail me enviaban un formulario muy similar al primero que yo había llenado, y acá hay un dato muy importante que alimentó la ilusión de todos y todas en mi familia, que es que el 2 de junio yo cumplo años. No solo yo, mi mamá también, cumplimos el mismo día. Quería decir que para junio yo iba a estar en casa, que íbamos a poder festejar el cumpleaños juntas. ¿Cuándo en este viaje las cosas fueron tan fáciles? Nunca. A todo esto yo me uno a grupos de WhatsApp que son de varados en España. Cada cosa que alguno averiguaba lo poníamos en ese grupo y demás. Y servía mucho porque desde el consulado siempre te decían que había que esperar. Entonces uno no entendía bien qué estaba sucediendo, si las cosas realmente estaban avanzando, si me estaban diciendo eso para que no llame más. Claro, se empiezan a confirmar los vuelos de la segunda quincena y les empiezan a llegar mails a otros varados que estaban en el vuelo. Digamos, ya no era el mail que me había llegado a mí, que era una posible pasajera, sino que les estaban enviando el día y el horario en el que volaban. Y a mí no me estaba llegando nada. Dije, bueno, espero un par de días, ya me llegará algo, así como me llegó este mail. Esperé una semana, no me llegaba nada y dije, bueno, voy a llamar a ver qué pasa. Este es el dato importante que entendimos antes. Yo me estaba comunicando con el Consulado de Madrid, porque Burgos pertenece al Consulado de Madrid. Yo estaba ahora en Zaragoza. Zaragoza pertenece al Consulado de Barcelona. Cuando yo me mudo de Burgos a Barcelona, yo ya había llenado el formulario y lo había llenado estando en Burgos. Cuando yo llego a Zaragoza, llamo a ambos consulados a ver a quién le tenía que avisar que yo me había mudado, porque cuando yo entraba a la página para volver a llenar el formulario no me dejaba porque ya estaba inscripta. Me responden que me quede tranquila, que estaba dentro de la lista, que no me preocupe, que ya iba a volver. Cuando llamo al Consulado de Madrid por ese mail del 11 de mayo, me terminan respondiendo que no estoy en su lista. Claro, cuando ellos me envían el mail y me piden que vuelva a llenar otro formulario, yo ahí puse que soy de Zaragoza. Entonces, instantáneamente, ellos me sacaron de su lista porque yo no pertenecía a ellos. Pero tampoco se enteró Barcelona, ni yo. Una semana sin existir dentro de lo que eran las listas de varados. Cuando llamo al Consulado de Barcelona me lo resuelven en un instante, pero ahí entendí que tenía que llamar y llamar y llamar para que quede claro que yo seguía varada en España. Cuando está terminando mayo, con mi mamá entendimos que no íbamos a poder pasar nuestro cumpleaños juntas y nos sacamos esa idea de la cabeza. Y así fue, yo pasé mi cumpleaños en Zaragoza, pero realmente fue uno de los mejores cumpleaños de mi vida porque mis tíos se dieron cuenta de lo importante que era para mí. Yo no les puedo explicar lo feliz que fui, con mi torta favorita, una comida casera que había hecho mi tía increíble. Fue la verdad uno de los mimos más grandes que tuve y ahí agradecí inmensamente haber quedado varada en familia y sobre todo con ellos que me cuidaron tanto. Dentro de toda esta locura pude darme el lujo de visitar Zaragoza. Ni bien había una libertad nueva, yo iba y la usaba. Por suerte pude tomármelo como las vacaciones que eran. No les voy a mentir, pensé en quedarme. Incluso había empezado ya a averiguar los trámites por el DNI español para empezar a trabajar. Un par de meses me quedo en España, hago un par de euros y después me vuelvo a casa. La búsqueda de trabajo estuvo muy difícil. Finalmente, a principios de junio, se empieza a hablar de un vuelo de mi aerolínea, cosa que era muy importante porque generalmente las aerolíneas les daban también prioridad a las personas que tenían pasaje previo con ellos. De todas maneras, yo no quería ilusionarme mucho porque ya me había pasado una vez y para el 10 de junio me llega un mail con fecha y horario del vuelo en el cual yo tenía un lugar. Lo primero que hice fue llamar a mi mamá. Yo estaba llorando y mi mamá me dice: no llores, boluda, que me hace llorar a mí. De todas maneras, a todos les decía: no nos ilusionemos igual por las dudas, porque todavía no pagué. Mi pasaje anterior con ellos ya estaba solucionado, ellos ya me habían devuelto el dinero, pero por suerte me tuvieron en cuenta de todas maneras para volver en este vuelo. Pasa el día siguiente, no tenía noticias, dije bueno, me quedo tranquila. Ya se había armado un grupo de WhatsApp nuevo específicamente de este vuelo y esa noche me empecé a preocupar porque a muchos les empezaba a llegar el ticket y a mí no me estaba llegando nada, ni una llamada para que pague, ni ningún ticket al mail. Y dije, esto 2 veces a mí no me va a pasar. ¡Ya, güey!
Al día siguiente me puse en contacto directamente con la aerolínea a ver si ellos me podían dar alguna solución. Y sí, pude comprar automáticamente el billete y ya estaba oficialmente en la lista de ese vuelo. Yep, that's Meryl Streep and J-Lo cheering her on. Finalmente, con el ticket en el mail, empiezo a disfrutar de mis últimos días en Zaragoza, despidiéndome de la familia que me había adoptado por tantos meses. Y el 16 yo viajo finalmente a Barcelona con todos los nervios de estar terminando esta etapa para volver a mi casa. Pero bueno, esa es una historia que vamos a dejar para el próximo video porque es otro capítulo de esta aventura que no termina acá. Espero que les haya gustado mucho este video. Pueden suscribirse, darle like, darle a la campanita, comentar, seguirme en mi Instagram y todas las cosas que tienen que hacer porque ahora soy youtuber. Mi nombre es La 10 y vine a ventilar.